Estamos aquí pues con Sergio David Linares, que nos acompañará el día de hoy. Les voy a presentar para aquellos que no lo conocen. Yo sé que muchos aquí lo han conocido antes, pero bueno, para quienes no tenemos el gusto de haberlo visto antes, les voy a presentar, les voy a contar un poquito sobre él. Pues bueno, él es de Colombia, pero el día de hoy está conectado desde México. Es ingeniero electrónico y doctor en medicina. Desde joven participó en la OMEC, Organización Mundial de los Exploradores CARIS, y en los clubes juveniles UNESCO. Miembro activo de AUM, Acción por la Unidad Mundial, y SOS, y la SOS, Suprema Orden Solar, con grado de Satchela. Actualmente dirige centros de estudio virtuales y presenciales e igualmente trabaja en la difusión de la obra del doctor Serge Reinaud de la Ferrer y del doctor José Manuel Estrada. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con la charla Arqueometría, llave maestra de la iniciación. Seguro disfrutaremos mucho junto a ti este día. Gracias. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Bienvenido y adelante. Gracias, para mí también es un gran honor. Saludos a todos en todas partes, donde quiera que nos estén viendo o me estén viendo. Les agradezco mucho esta gran oportunidad de compartir, sobre todo, no de enseñar, porque somos un gran todo y por lo tanto, pues enseñar no es lo correcto, es simplemente compartir lo que humildemente va uno aprendiendo a través de la vida. Entonces, la arqueometría es una ciencia que nos lleva a unir, a reunir todas las demás ciencias, las otras 21 ciencias y las 7 acepciones para poder entender lo que somos como seres en toda su dimensión universal y terrenal, por supuesto. Entonces, vemos como es arriba, es abajo, porque la arqueometría es esa parte de la ciencia de la arqueología donde vamos estudiando los símbolos, las formas, las antigüedades, las figuras, las letras, todas aquellas cosas que nos dan un mensaje, todas aquellas imágenes como las egipcias, las mayas, las incas, y nos van llevando de la mano a entendernos. Entonces mucha gente dice, ay, pero pues es que el gurú lo traemos por dentro, sí, pero está dormido. Hay que despertar. Y entonces ese conocimiento que va llegando se va produciendo con él una realización, un contexto nuevo de lo que somos. Entonces eso nos lleva a una interiorización, donde ese conocimiento se convierte en sabiduría, porque lo hemos hecho, lo hemos realizado. Es como los tutoriales que vemos aquí en internet constantemente. ¿No? Yo puedo hacer esto. Pues pongo el tutorial y lo hago. ¿Por qué? Porque voy a despertar esa parte que está en mí que dice que yo puedo hacer tal cosa, a lo mejor un mueble, ¿no? O alguna cosa que nos cause curiosidad. El- la curiosidad más grande que nos causa ahorita es el ser humano, en el caso de su servidor, por supuesto, porque estamos al servicio del ser humano. Entonces, al estar al servicio del ser humano, tenemos que ir viendo, construyendo, ayudando, colaborando, sirviendo sobre todo a cada uno de los seres que así nos lo solicitan. Entonces, vamos caminando en todo el contexto del ser humano y dándole ese poquito que le hace falta. Claro, nosotros no sabemos todo. De hecho, de ahí es que aprendemos aún más, porque si alguien te hace una pregunta, es más sencillo desarrollar una respuesta, investigar tal vez, profundizar si es el caso, o si no, preguntar, no nos queda otra. Pero no lo sabemos todo, pero es muy, muy, muy grande y tentador lo que nos ofrece la arqueometría, porque nos dice, estudia astrología, estudia cabal, haz yoga y todas las otras ciencias, la geometría sagrada,
la alquimia, todas aquellas ciencias nos van dando ese toque personal. Entonces, por ejemplo, si vamos a la yoga, hay una yoga muy bonita que es la karma yoga, que a muchos nos toca hacerla y decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué no lo hace usted? Pero el aprender a lo mejor a trapear, que nunca en la vida lo hubiéramos hecho, lo aprendemos. Y aprendemos a través de ese sencillo ejercicio con un trapeador, que es muy satisfactorio dejar limpio el lugar donde vamos a trabajar, por ejemplo. Entonces, esa parte de la arqueometría nos dice que ese ser que estaba haciendo yoga, esa clase de yoga, está haciendo un trabajo adentro de sí mismo de dominarse, de decir, sí, yo puedo. Si la señora pudo hacerlo, el señor pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Entonces, la arqueometría nos da esa capacidad, ese entendimiento, sobre todo, que es lo más importante, entender. Entonces, si estudiamos astrología y vemos a alguien, oiga, qué bien está usted, se ve fantástico. Ah, yo creo que usted es Tauro o es Leo o es Sagitario. Entonces, nos estamos haciendo una idea de cómo es ese ser de acuerdo a su signo astrológico. Entonces, la arqueometría en el arqueómetro, esa disquito que se hace girar uno sobre otro y allí nos va llevando a las diferentes claves. Entonces, seguimos hablando de astrología. ¿Qué clave nos da ese arqueómetro para un determinado proceso astrológico? Entonces, hablemos del tema de moda, la guerra. ¿Va a haber guerra mundial o no? Uy, tremendo. Entonces, nosotros movemos el arqueómetro, vemos los colores, vemos los planetas, vemos las notas musicales que están vibrando en este momento. ¿La habrá o no la habrá? Entonces, con certeza contesto que no, no va a haber guerra mundial. Porque va a haber enfrentamientos por ahí en otro que otro país y sí, sí, se van a pelear un rato. Porque todavía estamos muy jóvenes en la era. Apenas llevamos un grado, o sea, 74 años de haber empezado, de haber comenzado la era de Acuarios. Entonces, pues todavía hay tropiezos, todavía la era anterior no se quiere ir, está con uñas y manos ahí agarrada y no se quiere soltar. Pero poco a poco, los que vamos viendo, vislumbrando un poquito más para allá, vamos entendiendo todo eso. ¿Y cómo? Con la arqueometría. Sí, es una ciencia, digamos, de las más complejas, de las más amplias, porque como implica todas las ciencias, tenemos que ver esa parte, por ejemplo, de los símbolos grafológicos de las diferentes edades, tiempos, civilizaciones, grandes civilizaciones religiosas, porque todas las grandes civilizaciones han tenido una religión de una u otra manera que nos ha venido a influir en esa cantidad de tiempo. Y hablamos de tiempo, para que nosotros estemos en este aquí, en esta hora, con esta gran cantidad de cosas, de tecnología, de estudios y de gente que tiene una gran capacidad, que tiene la oportunidad de ver a varios exponentes. Mis respetos. He aprendido muchísimo, aunque no los puedo ver totalmente por obvias razones de trabajo, pero sí vemos esa capacidad, ese entendimiento de las nuevas ciencias. Dirán, bueno, esas ya vienen desde hace, sí, pero ahora son nuevas, de nuevo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no las conoce, no entiende. ¿Para qué me sirve a mí eso? Si yo lo que tengo que es ir a trabajar para tener mi sustento. Pero cuando yo tengo el conocimiento de qué es
lo que yo mejor hago, astrológicamente hablando, pues entonces voy a tener un oficio que me reporte unos buenos ingresos. Hacer un horóscopo en el cual pueda saber quién es la mujer o el hombre preciso para casarme. Si es mi necesidad, por supuesto, si es parte de mi karma que he ido adquiriendo a través de los años. Y como hablamos de eso a través del tiempo, nosotros debemos vivir 125 años. Eso viene por una fórmula matemática con la cual se calcula la edad que vivirán todos los seres en su momento. Entonces, un perro vive 15 años, un caballo vive 30, un ser humano vive 125 años. Entonces, una era dura 2000 años, bueno, según el tamaño de la constelación, ¿verdad? Pero aproximadamente, y para hacerlo más expedito, pues 2000 años. Divides 2000 años entre 125 y te va a dar un número. Ese número es la cantidad de encarnaciones que vas a tener acá. Pero dependemos de otros factores, pero básicamente si lo hacemos así, nos va a decir que son entre 16 y 17 veces por era, si es de 2000 años, ¿no? Ya les dije, ahí hay una diferencia de acuerdo al tamaño de cada era o de cada constelación, ¿no? Pues, obviamente porque estamos circulando en ese momento por esa constelación como ahora, entramos a la constelación de Acuarios y obviamente pues tenemos esa influencia. Entonces, si en 26,000 años que le damos la vuelta completa al zodiaco o a cada una de todas las 12 constelaciones y las intermedias que hay, ¿no? Como Ofiuco, por ejemplo. Entonces, todo eso nos da un tiempo. Ese tiempo en el cual venimos a estar aquí y en este ahora. ¿Cuántas veces habremos venido? No tenemos ni idea. Pero haciendo ese pequeño cálculo nos damos una idea de cuántas veces hemos venido. Entonces, cada 26,000 años le hemos dado ya la vuelta. Entonces, de Acuario a Acuario, fueron 26,000 años para que estemos aquí otra vez. Entonces, dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo está allí. Es simple, es fácil. Entonces, nos complicamos la vida aquí. Pero acá es donde se tiene que complicar porque es lo que nos enseña, en donde aprendemos de los errores, de los encontronazos con la vida, donde dices, ¿dónde hice yo eso? ¿Y ahora? Bueno, es parte de tu aprendizaje. No es malo ni es bueno, es parte de un aprendizaje de cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, si uno es un maestro, pues es un alumno, es el más grande alumno, porque de cada uno de ustedes va saliendo y va saliendo inquietudes, van generándose allá adentro en su mente. Entonces dice, bueno, pues si esto es así, ¿por qué no estaría así o así o así? Vamos buscando respuestas. Entonces vamos despertando poquito a poco al gurú ese que está dormido ahí. Ya despiértate. Danos acá la luz. Queremos la luz. Y la buscamos. Entonces la arqueometría es ese medio en el cual reúne todas esas ciencias que nos van dando esa respuesta. Por ejemplo, ya en algunos países ya pasó la hora de comer. ¿Qué pasó a la hora de comer? ¿Quién preparó la comida? A lo mejor en casa, a lo mejor en un restaurante, a lo mejor un sándwich rápido. Ok, pero ¿quién lo hizo? Hizo una alquimia. ¿Por qué? Porque muchas veces hacen una sopa deliciosa, increíble, de elote o de choclo o de otras verduras fantásticas y fabulosas, deliciosas. Entonces se hace un conjunto. Ese conjunto nos da un sabor específico que lo da esa persona que lo prepara. Mamá, la esposa, el mismo esposo también puede hacerlo. Cualquier persona.
Entonces ya se hizo una alquimia, un verdadero sabor, una explosión en la boca. ¡Oh, wow! ¿No? La otra alquimia es cuando nos vemos por intermedio de otras personas y nos dicen, oiga, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Qué le pasa? Debió ser más concreto. Entonces, por esa razón, creo que hay un retraso en la imagen, perdón. No, ya no es una cuestión técnica, no sé. Bueno, en fin. El caso es que cada uno va haciendo esa alquimia. ¿Por qué? Porque te dicen, ¿sabes qué? Mira, Juan, la cosa está así y yo te veo como muy flojo en esto. En esto estás bien. Ah, bueno. Entonces, ahí es donde yo me voy fijando en mis puntos de mejora. Y entonces la astrología te da unos puntos de mejora. La alquimia te da otros puntos de mejora. La geometría sagrada te va dando las pautas, el camino. Ese camino aparentemente intrínseco que comienza con el triángulo. Simple y llanamente el triángulo plano. Después ya se multiplica y se convierte en el tetraedro y en las figuras pitagóricas, obviamente, ¿no? Pero eso no existe desde Pitágoras, existe muchísimo antes. Y eso es lo que la arqueometría nos trae, nos da, nos brinda, esa capacidad de encontrarnos, de vibrar con aquellas cosas. En algún momento de esos 26,000 años pasamos por esos lugares, hicimos algo en esos lugares, aprendimos algo en esos lugares. Entonces, eso se va quedando acá. Hay momentos en que nos dicen, estás en tu inframundo, estás en el cuadro negro, no puedo ya, no soporto, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? No hallo la puerta, ni la ventana, ni nada para salir de aquí. ¿Por qué? Porque estás en tu inframundo, pero no le pones luz. Cuando tú bajas a tu inframundo y prendes la luz, descubres cantidades de cosas fabulosas de lo que hiciste en encarnaciones anteriores con una felicidad. Dices, ah, caramba, sí, yo fui un asesino, pero fue un asesino buenísimo, excelente. Mis muertitos no se quejaron, ni pío. ¿No? Es una muerte tranquila, rápida y bien hecha. Bueno, en otra encarnación fue prostituta. El arte de saber hacer las cosas. Entonces, vamos viéndonos, pero le tememos a esa oscuridad. La psicología dice que tenemos una ventana que está dividida en 4 partes y que vemos una parte que es la que vemos todos. La otra parte es donde yo veo esa parte y algunas personas. En la otra es solo lo que yo veo y en la otra parte oscura, que es la que nadie ve, ni siquiera yo. Pero ahí está. Entonces esa parte de la ventana es la que hay que iluminar. Es decir, a ver qué hay ahí. ¿Cómo llegamos a eso? Eso es terrible, eso es difícil. Si no llegar a... Ay, no, me da miedo. Claro, enfrentarte a que te digan, fuiste un matón, fuiste una prostituta, fuiste una persona muy mala, cruel, desalmada. O también puedes ser una persona muy buena, muy comprensiva, muy dadivosa, bondadosa, alegre, ¿no? También, obviamente. Pero el ir descubriéndonos, esa herramienta es la arqueometría para descubrir todo aquello. Entonces, vamos preparándonos para esos sustos. No nos vayan a asustar por ahí con alguna cosa de esas. Y mira lo que hice. Y entonces comienza el complejo de culpa y de otras cosas por ahí bastante feas que van con la psicología. Pero obviamente la psicología también es parte de la arqueometría. Están corriendo las ideas por acá. Entonces, por eso es. Ahora, a mí me gusta muchísimo platicar con ustedes. No que sea de aquí para allá únicamente, sino que sea ese contexto en que nos integremos. Y me gustaría que, si es posible, cada quien que
tenga la amabilidad de levantar la mano y abrir su micrófono y preguntar lo que guste a este servidor. El tema, obviamente. Bueno, claro, es un tema muy amplio que puede haber muchas preguntas curiosísimas, ¿no? Entonces sería muy agradable para tener una retroalimentación y continuar con un tema tan especial y tan amplio como es esta ciencia. Entonces, sí me gustaría muchísimo que interactuáramos, que preguntaran, que me regañaran o que me felicitaran. Bueno, también, no. Todas esas cosas, porque es parte de esa interacción como seres, que estamos en un aprendizaje, sobre todo iniciático. ¿Por qué? Porque la iniciación, como dice la palabra, es iniciar, es comenzar. Y todos los días estamos comenzando y finalizando algo, constantemente. El yin y el yang, entonces un ratito estamos en lo oscurito, otro rato estamos en lo clarito. O nuestros amigos, los masones, tienen sus cuadros negros y sus cuadros blancos, donde se hace un recorrido por la luz y un recorrido por la oscuridad, etcétera. Entonces hay tantas cosas tan maravillosas que ir descubriendo con esta grandiosa ciencia fantástica que muchos, me incluyo, nos daba algo de temor porque impone respeto al tener que estar versado en tantas cosas, no ser una monociencia. Ah, no, yo soy un astrólogo chingón, pues hasta ahí, muy buen astrólogo, fantástico. ¿Y las otras ciencias qué? ¿Dónde quedaron? Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cada una nos acerca y nos va dando un poquito, una gotita, otra gotita de lo que es necesario para cada quien. Cada quien necesita diferentes cantidades, colores, olores, sabores para despertarse. Entonces, para eso, la fantástica rama de la astrología, donde viene eso, se llama la astrología esotérica. Y es una astrología que nos enseña el color, el olor, la flor, el metal, la piedra preciosa de cada uno de los signos. Y eso nos lleva a mejorar desde la salud hasta la parte espiritual, porque vibramos mejor, nos ven mejor, nos sienten mejor. O sea, hola, ¿qué te hiciste? No, te miran de arriba abajo, te escudriñan y dicen, pues, ¿qué estás haciendo? Oye, te veo muy bien. ¿Te pintaste el pelo? Y uno, no, no, no me he pintado el pelo, pero sí, sí me siento mejor. Es que estoy haciendo yoga o estoy estudiando algeometría. Entonces es más sencillo, porque así vamos compartiendo este humilde conocimiento. Todas aquellas cosas que nosotros vemos allí en el mundo nos dan una clave. Una flor, cómo está formada una flor. Y entonces viene Fibonacci y nos dice, mira, vas haciendo 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Y así sucesivamente. Entonces se va formando aquel caracolito en esa espiral creciente hasta que se detiene. Porque ya no ha llegado a un cierto número y ya de ahí no pasa. De ahí brinca algo que llamamos fractales, que es matemática pura, pero pues vivimos en esta tierra y somos fractales también. Nuestra sangre es el fractal más fabuloso que existe en nosotros. Entonces, teniendo ese poquito conocimiento médico, pues te vas dando cuenta de que esa ingeniería divina es impresionante. Nosotros somos dioses, por supuesto, porque construimos carros, aviones, casas, submarinos y sabrá Dios que tantas cosas. Pero, al igual, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde vamos con todo eso? ¿Cuál es esa carrera loca que estamos viviendo? Hay una respuesta muy simple. Se llama conciencia.
Pero la cosa es preguntar qué es la conciencia. Ups, entramos en camisas de once varas. ¿Por qué? Porque la conciencia es ser, oiga bien, ser consciente de sí mismo. No es una definición, pero a veces ser consciente de sí mismo faltan cosas. Pues sí, porque dice, a lo mejor yo soy consciente de que estoy chaparrito. Soy chaparrito, ok, correcto. Pero llega otra persona y te dice, no, también estás gordo. Ah, chihuahua, no me había fijado. No, pues sí, estoy gordito. Ujú. Entonces todo aquello se va sumando para ser consciente de sí mismo. Porque hay una conciencia del entorno, de las personas, de las cosas. Entonces, esto que está aquí, de cada uno, tiene un poquito de cada ciencia. Aquí esa simetría es parte de la geometría sagrada. Tenemos esa simetría de un lado y del otro. Somos diferentes, claro, por supuesto que sí. Pero ahí es donde está esa parte de lo positivo y de lo negativo. La ley de la dualidad. Trabajamos con el que valió, con la ley del péndulo, de la polaridad, que existen ahorita muchas, ¿cómo se llama esas cosas? Eh, encuentros porque, y sobre diálogos y peleas y cosas porque no se ha entendido la polaridad. Cada polo tiene su trabajo. Para encender la luz necesitamos los dos, pues no, no prende. Esta máquina con la cual yo estoy platicando con ustedes, si no tuviera eso, las dos polaridades, no funcionaba. Nada. Ah, de las cosas actuales. Pero en la naturaleza, igual. Si no hay luz, no hay plantas porque no crecen. Es rara la planta que crezca en la oscuridad. Entonces, sin embargo, esa planta que vive en la oscuridad, algún rayito de sol le da y con eso vive. Entonces, allí es donde hay que trabajar. En esos dos lados. Por eso hablábamos de esa polaridad, el yin y el yang, que más perfecto no puede ser. Igual a sus hermanos masónicos, los cuadros negros y los cuadros blancos. La polaridad en el hombre, la mujer y el hombre. Que dan un fruto, los hijos, ¿no? El positivo y el negativo en un ventilador pues hace que gire el motor y las aspas y si produzca aire y estemos más fresquitos en el caso de su servidor. En algunas partes está haciendo frío, sí, lógico. Pero igual, para que haya frío en ese lugar, hay corrientes de aire que nos bajan el aire, que está frillito allá arriba, que es más pesado que el que está calientito aquí abajo, y hace el movimiento. Y entonces nos da frío, nos enfría rápido. Es un proceso térmico que lleva esa dualidad intrínseca allí, guardadita. Entonces, como les digo, es un conocimiento un poquito de cada cosa. No se necesita ser un máster en esto y un máster en aquello y tener, no sé, 10,000 títulos, cosas de esas. En la iniciación no se ocupan títulos. En la muy agradable presentación de su servidor, sí tengo dos carreras, pero esto no me lleva a lo inicial. Lo que lleva al inicio es esa parte que les comento de conocerse, de agarrar al burro entero y despiértese, hombre, ya es hora de trabajar. Necesito que esta luz que tengo aquí salga. Y entonces imagínate tres luces así juntas. Hombre, hacemos un focote grandote, ¿no? Un bombillo allí maravilloso que alumbra grande. Entonces no es mi luz, es nuestra luz. Esa luz que se proyecta hacia allá con cada uno de ustedes. Entonces esto no sería posible si estas luces no se juntan, cosa que es fantástico. Para mí es emocionante, porque por este medio podemos llegar y tocar a tantas personas y decirles, mira, aquí hay una forma. A mí me da un resultado.
A ver usted, ¿no? Igual que hizo Jesús. Pues, hermanitos, ahí está, háganle. Tuvo 12 apóstoles. Esos 12, en Mateo 10, ahí dice qué tienen que hacer esos 12, cuál es su trabajo. Entonces, hace poco escribí un artículo acerca de los SAT. ¿Se me estoy alejando del tema? No, porque estamos hablando de arquimetría y esto es parte de la arquimetría. Entonces, ¿qué es un SAT? ¿Qué es? ¿Qué hacen esos señores? Porque dicen unos, bueno, el SAT es aquella persona, ese ser, es el ser, es la excelencia, es lo más puro. Entonces, bueno, también está la contraparte, está el Satán. Pero si ustedes se acuerdan del gran arcano, están dos serpientes, así, arriba al final del gran arcano, donde está la espada de la mitad. Están dos serpientes así, encontradas. Bueno, voy a poner mi nariz como referencia, así. Entonces, de ahí depende qué lado vas a tomar. ¿Qué lado deberías tomar? Deberías, digo, porque pues la palabra debe no existe. Cada quien va a tomar su elección según su conciencia. Entonces, si ese debería, pues sería la en medio, el equilibrio, el balance. Entonces, las polaridades, regresamos a la ley de la polaridad, se equilibran. Entonces vemos la magnificencia femenina y la magnificencia masculina. Se complementan, trabajan y por eso van haciendo ese 8 infinito, ¿no? Cada una para un lado, la otra para el otro. Y entonces forman ese 8. Fantástico. Y volvemos a otra ley. Como es arriba, es abajo. Y la ley, todo es pensamiento. Si no existiera el pensamiento, pues estaríamos súper aburridos. El pensamiento dice, ay, me hace falta como algo aquí. Ah, ya sé, me falta una mesita auxiliar. Y pues ahí tengo una madera, unos clavos, un martillo, un serrucho y voy a hacer la mesita auxiliar. ¿Dónde estaba esa mesita antes? Aquí. No estaba ahí donde yo la estaba necesitando. Fue a raíz de mi necesidad de la mesita auxiliar que dije, ¿cómo la hago? ¿De dónde la saco? Entonces comienzan todas esas ideas a fluir, a fluir. Y eso en el yoga se llama antakara. Son esas ideas que vienen del universo que están ahí. Cuando tú tienes esa conciencia abierta, van entrando. ¿Y dónde hay un caso específico de ese antecarana? En los científicos que inventaron cosas tanto a este lado del charco como al otro lado del charco. Entonces, ambos hicieron el teléfono, uno aquí y el otro allá. Órale. Incluso en los mismos Estados Unidos hubo dos que lo diseñaron casi simultáneamente. ¿Y cómo está eso? Pues ambos llegaron a ese estado de conciencia en ese momento, absorbieron del cosmos esa situación y lo plasmaron. Ahora para nosotros es muy sencillo agarrar el celular, platicar y sacar fotos, mandar fotos, etcétera, ¿no? Pero antes no, muy complicado el asunto, porque ni la electricidad era estable. Ahora tenemos electricidad estable, por lo tanto podemos platicar así, vernos, comunicarnos, decirnos, etcétera. Fantástico, fantástico. Entonces, cada persona, cada ser tiene que verse a sí mismo y encontrar qué es lo que le hace falta. La cosa es que a veces uno está viendo para acá, viendo para allá, pero no se fija en las cosas que están enfrente. ¿Por qué? Porque siempre las ve. ¿No les ha pasado que de pronto dejan algo ahí? ¿Y dónde puse tal cosa? Y ahí andas como loco buscando las cosas. Bueno, pues es ahí, es la otra parte que les digo de la conciencia. Cuando uno es consciente de dónde dejaste X cosa, el famoso celular, ¿dónde dejé el celular? Ah, pues cuando eres consciente, la dejé encima de la mesa, o lo dejé en el escritorio, o yo qué sé.
Entonces, somos conscientes. Pero esa conciencia va creciendo. ¿Y cómo crece? A raíz y a base del conocimiento. El conocimiento solito no sirve para nada, porque pues ahí están los tutoriales y pues dices, ay, sí, ¿cómo hacer una mesa? Ok, pero no lo realizas hasta que haces la mesa. Dice, ay, me quedo como chaca. Uy, ¿no? Pero es parte de tu curva de aprendizaje. O sea, que ya sabes hacer mesas, haces mesas bien fácil. Y le ve a una de tus vecinas o de tus vecinos y dice, oye, te quedan bonitas las mesitas, ¿me haces una? Ah, y entonces ya tienes otro ingreso. Entonces todo ha unido ¿a dónde? Bueno, yo señalo para arriba, porque el universo está abajo, en medio, en todos lados está, ¿no? Pero estamos acostumbrados a decir allá arriba. Los argentinos dicen allá arriba, pues acá abajo, ¿no? O al revés, no sabemos si ellos están arriba y nosotros estamos abajo. Somos una pelota que dando vueltas, imagínense. ¿Qué tan estable podemos estar? Y vamos a velocidades fabulosas. Entonces, pero no nos da vértigo, porque no sacábamos la cabeza por la ventana. Los únicos que medio han sacado la cabeza por la ventana son los astronautas. Y ellos tienen que ser los grandes sabios. Porque estar allá afuera no está fácil. En una lata allá arriba. Bueno, en el espacio, pues no sé si, como les digo, no sabemos si están arriba o están abajo, o para qué la bandan, ¿no? Pero en fin, entonces la arqueología nos lleva a eso, a ese conocimiento. Dices, uy, las pirámides de Egipto, oh, las de México, oh, los grandes monumentos que hay en Perú, en Bolivia, en Colombia, ¿no? En Guatemala, sí, en Quetzaltenango y en, ¿cómo se llama el otro estado? Bueno, ahí la hermana de Guatemala me ayudará en ese contexto. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Y para qué me sirve a mí esa ciencia? ¿Qué ganas de estarle fregando con tanta ciencia, hombre? Si escasamente le entiendo a la astrología, pues ella me viene con esas otras. Pero resulta que todas van íntimamente ligadas. Todas. Porque si hablamos de alquimia, aquí está sucediendo alquimia. Entonces, si prendemos los chakras, en el caso del servidor tendría que ser que es el Vikuda. Ok. Es el chakra de la expresión. Con él aprendemos a modular la voz, a proyectar la voz, a atraer la atención de cada uno de ustedes y llevar una conversación, a veces divertida, a veces monótona, según sea el caso. Yo por eso prefiero que ustedes tengan la amabilidad de preguntar, para que no se vuelva monótono y que sea su servidor el que está platique, platique, platique. No, sino que haya esa dinámica. Allá, acá, y conversa. Entonces, Sí, me parece que Jimena antes estaba levantando la mano. ok, Jimena. Jimena, sí, te vi así, no vi la manito, pero te vi con la mano así. Adelante si deseas abrir tu micrófono. Gracias, maestro. Es un gusto realmente compartir temas tan importantes como esos que usted está mencionando. Y mi pregunta sería, si nosotros somos parte del cosmos, somos parte del universo, nosotros somos la parte micro dentro de lo macro, entonces traemos en sí prácticamente todo. Lo que tenemos que hacer es ir despertando en la conciencia, pero al mismo tiempo nos toca vivir una dualidad permanente. Entonces esa sería mi pregunta. O sea, identificar esta dualidad permanente, para mi criterio, no es tan fácil porque al despertar la conciencia también estamos despertando parte de nuestra realidad y posiblemente traemos ya algo escrito que tenemos que cruzarlo
Entonces, esa sería mi pregunta. O sea, ya, si ya está escrito, ¿cómo puedo mejorar? O es que tengo que empeorar, o es que tengo que seguir el camino. Esa Ujú. sería mi pregunta. Gracias, Jimena. Mira, es muy simple. La dualidad en ti ya existe. Lo primerísimo, bien sencillo. ¿Por qué? Cuando tú tomas tu polaridad, tu feminidad, en toda su expresión maravillosa, magnífica, que es ser mujer, entonces entiendes tu polaridad y complementas la otra polaridad. Y a su vez esa otra polaridad te complementa a ti. Complementa. Que lo van diciendo es que es media naranja. No, no media naranja, no. Somos naranjas completas. Solamente que vamos a hacer un mejor conjunto. Y ahí hablamos de otra vez de matemáticas sagradas, el conjunto de conjuntos. Todos aquellos conjuntos que hacen parte de un gran conjunto. Entonces, sí tenemos que pasar por esta parte de oscuridad, y lo pongo entre comillas, porque es lo que a veces nos hace sentir anonadados, asfixiados, molestos, porque ¿y ahora qué hago? No encuentro esa puerta, lo que les decía hace rato, estamos metidos en una caja o en un cilindro, o yo qué sé, y no hallamos por dónde salir. Lo único que queda es la luz interior que hemos ido juntando a través de cada una de las encarnaciones. Entonces, si yo te digo, tú tienes que vivir 125 años, pero te moriste a los 85, me quedaste debiendo 40. ¿Qué vamos a hacer con esos 40? ¿No? Esa parte va al sublunar, allá, entre la Tierra y la Luna. Ahí vamos a estar guardaditos. Un ratito nos van a tener en la congeladora un rato, mientras se reestructura la siguiente vida. Entonces, ya hiciste esto, ok, te queda pendiente esto, y eso es lo que se arma como el siguiente karma, que es la parte escolástica de la cual participamos. Pero la escuela no es todo, es como cuando vamos al colegio, pues vamos en la mañana y en la tarde pues estamos en la casa, ¿no? O nos vamos al parque a jugar, o yo qué sé. Así es la vida, exactamente igual. Tenemos el Dharma de que de pronto la vecina de mi amigo, la madre de mi amigo, nos invite un agua fresca, porque ya jugamos fútbol a pleno sol. Ok. Entonces, ese es el Dharma que vamos a recibir en la vida. Constantemente, siempre la vida nos está dando karma y dharmas. Nosotros generamos los karmas, oiga bien, ¿sí? Porque yo le metí zancadilla a mi compañera en la escuela. ¡Ah! Y me dio muchísima risa que se hubiera caído semejante golpazo que se dio. Pero yo no pensé en eso. Yo pensé en lo divertido que fue verla caer. ¿Verdad que sí? Entonces luego cuando te toque a ti, ajá, bueno, ahí sí te dejo de tarea. ¿Sí? En cosas tan simples como esa se generan karmas. Bueno, pues entonces al ir siendo conscientes, vamos dejando esas cosas y vamos siendo más prudentes. Y aquí viene otra parte de la arqueometría que es fantástica. Estas 4 palabritas. Uy, cada uno de ustedes, alguno de ustedes tiene una honorificación del tamaño que sea, no importa. Son iguales. No cambian absolutamente nada. Son exactamente iguales. Aquí va a estar el saber, aquí va a estar el usar, aquí va a estar el querer y aquí va a estar el callar. Siempre. Ah, no, perdón, al revés. ¿Sí? Entonces hay que trabajar mucho en eso. Entonces, si yo quiero saber, tengo que hacer ese trabajo. ¿Pero cómo? Osando hacerlo. Porque primero hay que querer hacerlo. Para saber hacerlo, callarse, tener la prudencia de no estar diciendo tal, ¡ah, yo hice tal cosa y tal! Entonces te van a decir, mira, presumido, tienes un negote bien grandotote. ¿Sí? Pero el ego no es malo. El ego es solo uno, porque ya lo dividimos en quién sabe cuántas partes, pero solo uno. ¿A dónde nos lleva? Donde nosotros queramos.
Entonces el ego malo pues dice, yo voy a tener casas, carros, sirvientes y sabrá yo qué tanta cosa. Empresas y vamos a ser dueños de medio mundo. ¿Y para qué? ¿Tú te mueres? Ah, sí, pues sí. Fíjate, Jimena, quedaste ya bien muertecita. Y todo lo que hiciste, quién sabe quién se quedó con ella. A lo mejor el 2 o el 3 o el 4 de tu organización. Y luego pues se hacen un montón de organizaciones chiquitas porque se desmembra toda, porque tú eres el pegamento de todas ellas. Lo mismo pasa en las familias. La madre es el pegamento que aglomera a toda la familia. Muy importante. Porque el muy sublime hermano mayor decía que la iniciación comienza en casa. Estamos hablando de una ciencia 100% iniciática. Entonces la arqueometría comienza con esa cortesía de buenos días, buenas tardes, ¿no? Te ayudo a fregar los trastes, no, yo trapeo hoy, etcétera. Todas esas partes del karma yoga. Por eso comencé hablando del karma yoga. Porque es la yoga con la cual empezamos. No empezamos con la hatha yoga. Hatha yoga viene después. Pero la karma yoga sí, es así. Te levantas de chico y tu mamá, de la cama, recoge tus chanclas, recoge tus juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí te traen, ¿no? Pero es la karma yoga la que empezamos. No la hatha. Después aprendemos hatha yoga y hacemos una flor de loto divina y hacemos aquí unas asanas con la pata aquí y la otra acá. Y no, hombre, increíble, ¿no? Unos allí hules o plásticos o cauchos muy flexibles. Qué bárbaros, ¿no? Increíble. Pero eso nos ayuda, pero no nos lleva allá a donde tenemos que llegar. A esa parte de ser, valga la redundancia, parte de la conciencia cósmica. Entonces, toda la experimentación que estás pasando ahora, Jimena, es a raíz de eso. Todas las experiencias que tienes para conocerte, saber dónde tienes que trabajar. Ahí donde te duele, donde te pica, ahí hay que echarle cremita y que te den masajito y todo para que se vaya solucionando. Así que sencillo, no tiene mucha diferencia. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más ves? Nosotros ayudamos a guiar, porque ya pasamos por ahí. Entonces, pues ya pasé por ahí, digo, más adelante hay un hueco, cuidado, se va a caer. ¿Usted cómo sabe? Porque ya me caí. Entonces, esa es el verdadero enseñar o guiar. Compartir ese conocimiento, decirle, bueno, a mí se me hace, o se me hizo muy sencillo hacer esto y esto y esto. A otras personas, después de 20 años, ya entendí. Y habrá gente muy especial que te diga, y apenas entendiste. Oh, ¿no? Y no es cierto. Tú vas a despertar y a entender las cosas que tengas que entender en su debido momento de tus ciclos. De esos 26,000 años, 72,000 años y sabes cuántos más que hemos estado aquí. Desde que éramos piedrita, después fuimos vegetal, después fuimos animalito, ¿no? Unicelular, a que fuimos animalito policelular, así que ya fuimos un vertebrado, etcétera, etcétera. Seguimos evolucionando. No venimos del chango, no, del mono, del chimpancé. No, no venimos de ahí. Son parte de nuestra evolución. Pasamos por ahí, pero no venimos de ahí. Porque hay animales entre el chango y una ballena, por ejemplo, la ballena es mucho más evolucionada que un chango, que un monito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay la diferencia? Si un espíritu grupal, como se están matando tantos animalitos ahora, lo que hacen es aglomerarse en un humano y nacen en ese estadio de humano inferior, aunque sea arquitecto, ingeniero, médico, lo que sea.
no importa, ¿sí? Sigue estando aquí, abajo. Entonces tiene que ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que llega acá, a ser el suprahumano. Y eso no se logra en una encarnación. Lógicamente, muchos de nosotros como su servidor ha tenido una carrera maratónica en esta encarnación para llenar ese espacio. Pero yo ya lo traía, entonces es mucho más sencillo ir allá a ese cuarto de San Alejo allá abajo, como les decía, en ese submundo o inframundo. Y entonces ahí van saliendo las cosas. Todo aquello que traías ahí guardadito, ya estamos listos. Dices, ah, pues es que eso yo ya lo viví. Algo te dice acá que ya lo viviste. Y entonces vienen otras palabras más raras, ¿no? Como los samskaras, ¿sí? Las vasanas. Entonces dices tú, ay, carambas, ¿eso con qué se come? Entonces son esas vivencias que ya has tenido y que estás teniendo. Entonces se produce ya sea un despertar en lo kármico y dices, yo ya no vuelvo a hacer eso porque me va mal. Lo que sea. Entonces cada persona se va viendo a sí mismo y va yendo a la conciencia. Y entonces dicen, bueno, pero ¿cómo llegó a la conciencia? Entonces dice, ay, mira, los egipcios hacían tal cosa. Uy, les hacían, los envolvían, los hacían momias y toda la cosa. ¿Para qué? Si sales a cualquier parte, tomas tu bus o tu camión, como dicen aquí en México, y te vas a trabajar. ¿Qué es lo que ves? Una cantidad de zombies. Todo el mundo ahí, ¿no? Con su cubreboca aquí porque te vas a contagiar. Oh, la calle no contagia a nadie. Entonces, te conviertes en un zombie. Y entonces es como la parábola de Jesús que le dijo a Lázaro, levántate. Pues si está muerto, pues se levante. Entonces, toda la cantidad de muertos que tenemos alrededor, llenos de cadáveres en el estómago, en todo su cuerpo, pues, ¿qué pasa con ellos? Apestan. Vas en el bus con la mano así y la otra persona, ahí vas tú acá, como que mejor bájale, ¿no? O te corres o te quitas o yo qué sé, porque es tremendo su olor. Y pues llevan un montón de cadáveres encima. Guácala. Pero bueno, en fin, es su condición y esas personas piensan que están en lo correcto, que están comiendo proteínas y que sí se están alimentando. Y que está muy cara, carísima la carne. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque está carísima la carne. No comas carne. Ah, no. ¿Y entonces qué va a comer? Pero resulta que con la carne se come vegetales, leguminosas, cereales, raíces. ¿Mm? Ah, pero no. No, yo no tengo nada que comer. Nada. Uy, a su servidor como médico le dice uno, oiga, en su condición debería reducir esto, esto y esto. ¿Para qué? Para que mejore. Pero no. ¿Y entonces qué va a comer? Es la pregunta que te hacen. Es un caramba. Pues hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Ay, eso no me gusta. Le hacen el feo inmediatamente. Si uno ve espinacas, hacerle, no, eso no. Horrible. Bueno, y entonces esa otra parte de la arqueometría, que es la nutrición y que vamos descubriendo cuando encontramos ollas por allá en un entierro, resulta que ahí cocían frijoles y etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos basamos en eso para decir que esa tribu en especial les gustaban los frijoles. Pero ¿cómo sabemos si eso es cierto? Porque a lo mejor en otra casa estaban cocinando elotes o cociendo vegetales o su pedazo de muerto, ¿no? Pues no sabemos. Entonces, no podemos, con base en una sola cosa, emitir un juicio acerca de eso. Podemos decir que, porque esos cocinaban en esa olla frijoles, todo el mundo comía frijoles, pues no. Entonces, la arqueometría nos ayuda a discernir esa parte. La arqueometría del mundo, la que va con la arqueología,
Nos dice que nada más es para ver los monumentos y las ollas y esas cositas, ¿no? Para medirlo, por eso es arqueometría, ¿no? Arque y metrón son dos raíces griegas, ¿eh? Entonces, la una es construcción o lo que estaba hecho, y lo otro es medir eso. Y que dice que con el carbono 14 y que quién sabe qué, con el isótopo 66 de carbono, etcétera. Bueno, ok, pero eso es lo del mundo. ¿Pero qué es? Ah, ok. Me dicen que tengo dos preguntas. Entonces, adelante con las preguntas. Gracias. Sí, Armando, por favor. Uy, tienes un poco de retroalimentación en tu teléfono. Sí. En todo caso, tal vez si pueden apagar el parlante que lo tienen cerquita para que puedan hacer su pregunta. Exactamente. Ya, entonces podríamos pasar hasta que arreglen su inconveniente de sonido con Luis Enrique. A ver, Ah, ya está ¿se escucha Armando, bien gracias. aquí? Sí, Sí, ya te ahí escucho. estoy. Adelante. Gracias, maestro. Habla Arturo. No, Si estás muy No cerca todavía. a las bocinas o a los audífonos, y entonces hay mucha retroalimentación en su... Baje el volumen de su receptor nomás. Sí, también. Exactamente. Tú sí sabes, Gina. No, no lo dije yo. Alguien nos lo dijo por ahí. Ah, bueno, perfecto. Quien lo haya dicho, magnífico, así es. Sí, ¿Se escucha mi micrófono? Soy Ahora Luis sí, A Enrique. ver, Enrique. ¿ya se escucha? sí, Soy Luis correcto. Enrique. Ah, Sí. perfecto. Entonces, a ver, Adelante. un segundito. Luis Enrique, espéranos un ratito y Armando, adelante. A ver si se escucha Armando. gracias, maestro. Muy amable. Habla Arturo Linares, aquí en la Arrandetena de Colombia. Estaba entendiéndole algo sobre los ciclos repetitivos y pues excúsame que defina de pronto la muerte, que es la ley que desecha todas las formas materiales dañadas y obsoletas de este cuerpo en tiempo y espacio para dar comienzo a una nueva vida en tiempo y espacio, maestro. Lo que decía el maestro Buda, la rueda. Yo tengo una pequeña duda y me excusa, maestro, que sea un poco imprudente. Eh, Había escuchado el Sadhguru de la India que dice que con 84 años, que uno cumpla un poquito más, pues ya no vuelve a entrar en el útero de la mujer, ya no vuelve a nacer. Hay otros que dicen que serían 84 reencarnaciones, maestro. Tuviera la gentileza, y excúseme que lo moleste, de darme alguna explicación. Molestia. Porque lo que tú estás planteando es muy importante. Como hablamos de la ley de la polaridad, existe la vida, existe la muerte. Naturalmente, muerte de este cuerpo físico. Ahora existen maneras muy simples de explicar esta parte. Ahorita nos estamos moviendo por ondas de radio que van por el aire. En el caso nuestro es el Wi-Fi. Entonces, la onda portadora lleva muchas ondas dentro de ella, como por ejemplo la imagen, el sonido, las diferentes páginas que pueden aparecer en tu computador o en tu teléfono celular. Eso es una imagen, si ya has visto un osciloscopio, que sube y baja, algo así como los monitores cardíacos. Pero la onda llega y es una frecuencia determinada y cada persona vibra en una frecuencia diferente. Por eso las ondas son diferentes. Y por eso hay muchísimas, como todos los teléfonos celulares. Imagínense los millones de celulares que hay. Entonces, igual pasa con nosotros los seres humanos. Baja esa onda, la portadora es el universo. Baja de ahí, experimenta lo que tenga que experimentar
en esa frecuencia específica y ya cuando desencarna regresa. Se prepara para la siguiente encarnación y baja. Entonces es la famosa rueda del samsara. La rueda del samsara nos completa en los 26,000 años. Pero esos 26,000 años tienen 4 ejes, ¿no? Ahorita se me escapan los nombres, pero son el Satya Yuga, el Kali Yuga, todas esas. Entonces, unas son positivas y otras son negativas. Entonces hacemos esa cruz que va girando. Entonces puede girar destrógicamente o levogiramente. Eso va a depender de cada persona, de su avance en todo lo que es su espíritu. Porque el espíritu y el alma son lo mismo, solamente que cuando está el alma aquí, está dentro de acá. Y el espíritu está, digamos, allá arriba. O como aquí en el caso de la computadora, todos estos datos se están almacenando en una nube. Esa nube tiene todas esas cosas ahí. Cuando lo vamos a consultar, lo vamos a decir, mira, aquí está, y está aquello, y lo de acá, y lo de más allá. ¿Sí? Es lo mismo que les hablaba de la parte de subconsciente o del allá, el subsuelo, ¿no? O la parte del oscura que tenemos, del inframundo. Entonces entramos en ese inframundo y sufrimos y lloramos, bataleamos, bueno, de todo lo que tú te imaginas. Pero una vez volviendo a esa luz primigenia, caminamos y salimos de ahí y entendemos. Es cuando salimos triunfantes del inframundo. Es cuando Jesús estaba en su retiro de los 40 días y 40 noches, que tuvo que bajar a su inframundo de una forma muy dolorosa, con tantas tentaciones, con tantas situaciones, que era difícil para él. Entonces, entender el proceso cíclico de de muerte y reencarnación, es exactamente eso, simplemente ese ciclo. Es un ciclo natural. Entonces se hace otra figura geométrica que es el círculo, que por dentro puede llevar un triángulo, puede llevar un cuadrado, etcétera. Muchas figuras que van siendo la geometría sagrada en la cual estamos construidos. Entonces, si ven a su servidor, aquí sus hombros y su cabeza forman un triángulo. Esa es una forma geométrica que traemos ya de por sí. Pero tenemos otra forma geométrica muy importante que son las columnas. ¿Cuáles son? La pierna derecha y la pierna izquierda. Que son los pilares que sostienen el templo. ¿Y cuál es el templo? Entonces, sí, digamos, ellos tienen esa creencia de que son 84 años. Pero haciendo ya cuentas y basados en todos esos conocimientos, que por cierto lo puede leer en los grandes mensajes en pensamientos sobre el budismo, en el mensaje quinto del Sublime Maestre, ahí viene muchísimo acerca de eso. Lo mismo en los propósitos ecológicos, se me escapa el número exacto, pero lo busca y ahí está, con plena certeza. Que tengo más preguntas. Bueno, entonces, hermano Armando, espero que le haya sido útil. Y si no, tiene el derecho de volver a preguntar. Ahora seguimos con el hermano Luis Enrique. Estoy a sus órdenes. Sí, mire, la pregunta es la siguiente. Hace muchos años yo compré un libro que se llama El Arqueómetro. Sí. Pero pues nos explicaba de matemáticas. En ese tiempo yo, pues hace 40 años. ¿Cómo se usa ese arqueómetro, maestro? ¿Cómo se usa y qué utilidad práctica tiene? Porque no lo comprendí yo y la utilidad práctica me gustaría saber que tenga ese libro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muy simple. Ese libro es un libro realmente angostito, si no es muy grueso. Es una guía. Es simple y sencillamente es como
los resúmenes que te ponen cuando vienen los aparatos, que dicen cómo echarlo a andar rápido, ¿no? La guía rápida. Es una guía rápida. Entonces, el arqueómetro, con sus diferentes funciones, por ejemplo, primer función, ¿de dónde depende? De la astrología. Entonces, vemos todos los planetas y todas las constelaciones allí. ¿Cómo juegan? Entonces, comenzamos con signo solar, signo lunar, ascendente y todo aquello. ¿Dónde están esos básicos de cada persona, que son los pilares de que estamos hablando ahorita? Eso en cuanto a astrología. También vienen los colores, vienen una gran cantidad de cosas allí, la escala cromática. ¿Qué color le corresponde a cada uno de los signos? Ok, digamos, oye, pues le toca a Leo el anaranjado. Sí, pero ¿de qué decanato es? Primero, segundo o tercer decanato. Y eso hace una variación. Bueno, de ahí van saliendo los tonos de colores. Las plantas, ¿qué plantas? Pues algunos será que el helleboro, que el geranio, que la rosa. Yo no sé, cada signo tiene sus flores, sus colores, sus aromas, sus aceites, sus gemas, sus piedras. Entonces, ese trabajo es lo que hace que nosotros seamos como somos. Porque como tenemos un poquito de esto, pero más que fulano y menos que perengano, entonces eso nos hace ya diferentes. Lo mismo que explicaba ahorita con las ondas de radio. Tenemos una frecuencia específica para nosotros. A medida que esa frecuencia va subiendo, vamos llegando a la parte más alta del dial. FM llegas al 108 punto no sé cuánto, y ahí se acaba. Pero eso no significa que no haya más ondas para allá. Sí las hay. En el campo de la ay, se me lengua la letra. Bueno, el espectro magnético. Está el visible y el invisible. Tanto para abajo como para arriba. Entonces, cada una de esas ondas nos va elevando. Pero cuando esa onda, igual que como les explicaba una portadora, lleva ahí adentro todo lo que hemos aprendido. Ahí está condensado en esa onda. Entonces alguien está vibrando a la velocidad de un rayo gamma, que es casi la velocidad de la luz. ¿En qué se convierte? Pues en luz. Entonces, también nos pone trabajo. Hay una institución, si lo quieres llamar así, que se llama la Agartha Changa, que es ay, se me fue la palabra, perdón. Bueno, es una reunión de ancianos, de sabios, que van dirigiendo el mundo. Entonces, a veces permiten, como en el caso actual, una guerra, porque se necesita ir limpiando esa parte de la humanidad todavía tóxica, que se quieren matar. ¿Por qué? Porque comen muchísimo carne y entonces están con ese muerto dentro de sí. Entonces hay una guerra química con una hormona que se llama tomaína. La tomaína dice, ya te moriste. Y tu cuerpo dice, no, yo no me he muerto. Y entonces están ahí. Y por eso se producen debilidades y enfermedades muy graves que las que estamos viendo ahora. Su misma maestra en el propósito psicológico 9 habla del cáncer. El cáncer es la enfermedad de esta era, como la lepra lo fue en la era pasada, no nos curaban con nada. Ahora, pues, la lepra simplemente bañate y te pones antibiótico y se acabó el problema. Ya no tienes más lepra. Pero el cáncer, sabemos que viviendo más sanos, comiendo mejor, tomando jugos naturales y todas esas cosas, no comiendo muertos, vamos a tener menos posibilidades de tener cáncer. Eso no significa que no tengamos la posibilidad. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos una serie de taras que venimos arrastrando. Entonces hay muchos compañeros expositores que han expuesto acerca de eso, ¿no? ¿De dónde salen todas esas enfermedades? Entonces muchas son heredadas allá de quién sabe cuántas generaciones.
Entonces, no solo arrastramos enfermedades, sino karmas también. Entonces, ¿cómo nos vamos limpiando de todo aquello? Liberando nuestra conciencia. Pero ¿cómo liberando si la necesitamos? Bueno, liberándola de todas esas cosas, de todos esos pesos, de todas esas cosas que venimos arrastrando ahí, el carrito con el montón de piedras. ¿Para qué? No es necesario. Bueno, entonces, en esta posición de todas estas situaciones que nos están planteando los hermanos, de la muerte, del proceso de nacimiento y muerte, de lo que pasa en el inter. Yo les puedo hablar de una experiencia personal que tuve a ese respecto, porque hace 4 años tuve pancreatitis y me morí. Entonces, de primera mano les puedo contar qué pasó allá. Muy chévere, muy agradable, muy bonito es el mundo, ¿no? Pero pues hay situaciones muy feas. Eso va a depender, oiga bien, de su estado de conciencia, del estado de culpabilidad que usted sienta por haber hecho esto o aquello o lo demás allá. Entonces, ese pensamiento, decía Krishna, tú vas a ir en donde tu pensamiento te lleve en el momento en que te mueres. Entonces, si te sueñas que vas a ir a la playa, y dices, pues ya me voy a morir. Pues allá en la playa, bien rico, ¿no? Perfecto, ¿no? Allá vas a aparecer, porque eso fue lo que tú idealizaste. Y como todo es mente, pues lo hiciste y lo construiste acá. Vámonos. Pero en realidad, ¿cuál sería el objetivo? Integrarte con el gran todo. Entonces, el verdadero samadhi. Te dicen, son 8 ramas de la yoga. Yama, niyama, pranayama, asanas, perdón, me equivoqué, pero bueno. Sigue Dhyana, Dharana, Dhyana y Samadhi. Entonces el Samadhi es morir a algo todos los días. Es el integrar eso que ya no nos tiene utilidad. Dice, no, pues es que yo antes me comía un pedazo de dulce de guayaba después de la comida. Y eres diabético. Ándale, pues. Entonces, ahí es donde vamos a mejorar. Entonces, deja ya el dulce de guayaba después de comer, ¿no te hace daño? Entonces, vamos dejando esos pequeños apegos. Es que todavía recuerdo a mi novia de cuando tenía 15 años. Ay, hermano, ¿cuántos tienes ahorita? 60 y no me hinches, ¿no? Llevan 45 de diferencia. Ya has hecho miles de cosas. Entonces, ya deja a la pobre en paz, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es ese samadhi, esa práctica del samadhi. Claro, hacemos un pranayama y nos concentramos y bien bonito, todo bello, todo muy agradable. Esa es la herramienta para llegar a ese yuca, esa unión. Comencé hablando con la karma yoga. Nos unimos a la escoba, al trapeador, al recogedor, a escurrir en el balde el trapeador, haciendo esa función de limpieza. Entonces, ese karma yoga nos lleva a una elevación de conciencia. Porque yo soy consciente de que si dejo el piso limpio, todo el mundo va a estar feliz y contento, que se sienten a gusto, aunque no lo reconozcan. Pero yo sí, porque yo lo hice. Y estoy contento de que la gente esté bien, porque el piso está limpio. Porque mi cuarto está limpio. Porque mi cocina está limpia. Porque mi mesa está arreglada. Entonces, ese es el karma yoga. Comenzamos por ahí, siempre. Desde chiquitos nos van diciendo, ya les había dicho, pero lo recordamos. Es que arregla tu cuarto, recoge tus zapatos, recoge los juguetes, bueno, etc. Todas aquellas cosas que nos van construyendo como seres. Entonces, por eso decía mi hermano mayor, la iniciación comienza en casa. ¿Y cómo comienza? Con karma yoga. No hay de otra. Ya después, ¿no? Ya vemos a los padres allá haciendo gimnasia psicofísica a toda velocidad, ¿no? Como el maestro Ferriz en el caso de nosotros en Colombia. Ya después llegó el hermano mayor. Pero igual, eso era rápido, 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 rápido. Cambio, 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 cambio. Y el reverendo
lo vivió con mi padre allá en Ecuador, en Quito, ¿verdad? Sí, ahí está sonriendo. Y nos traía en friega haciendo yoga de gimnasio. Rápido, rápido, rápido. Cambio, vamos. No, se hizo en la casa sede, esa vida de ashram se construyó aquí. Y entonces se iba en la mañana a hacer la yoga, y luego el antenaje, luego a mediodía la yoga de santuario y en la tarde la meditación. Entonces, todo aquello nos va construyendo, nos va haciendo las personas que somos actualmente, de una u otra manera. Es importante la conciencia de todo aquello. Por eso vamos recordando. Y el recuerdo es ese poder, esa capacidad de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la sabiduría, ¿no? A mí me enseñaron que podía hacer esto. Pum, pum, pum. Lo hace. Ese recuerdo te hizo avanzar mucho en algo que aprendiste antes. Y ese es nuestro trabajo. Poder, por medio de la geometría, ir recordando cada una de esas cosas. Como les decía al principio, es que mi encarnación pasada yo fui monje, por decir un ejemplo. Y hacía esto y hacía aquello y rezaba tantas horas y patatí y patatá. Ok. Entonces, ahí vamos recordando quiénes somos. Porque cuando estamos a la entrada, Saturno es el guardián y nos pregunta de dónde vienes, para dónde vas y quién eres. Chihuahua. Son las preguntas bien importantes. ¿Y de dónde viene? De la arqueometría. Entonces, me preguntaba, ¿cómo manejo yo mi arqueómetro? Primero hay que estudiar todas aquellas ciencias que le digo. Entonces, habrá que estudiar hebreo, las 22 letras, ¿sí? Las dobles y las sencillas, las pronunciaciones mantránicas de cada una de ellas, la construcción de oraciones y una serie de cosas. Entonces, sí es un poco complicado. Luego, pues astrología, por lo menos saber cómo se mueven los astros, cómo nos movemos en las constelaciones, cuál es su giro, si es levogiro o destrogiro, igual que nuestros chakras aquí en el interior. Algunos giran hacia un lado, otros giran hacia el otro, pero cada uno en armonía con los diferentes centros. O sea, una rueda tiene un centro. Si no, no puede girar. Tiene que tener un centro para que gire. Nosotros movemos todo eso, todo completo. Entonces comenzamos con el Muladhara. ¡Uy, qué vibra ya bien sabroso! En el caso de los hombres vemos una dama y ¡oh, wow, qué bonita está! Las damas, ¡uy, ese muchachón está bello! Pues sí. Si no existiera eso, no se movía. Necesitamos que se mueva, que haya vibración, que haya movimiento. ¿Por qué? Porque el chakra es una rueda y la rueda tiene que moverse, dar vueltas. Esa es su naturaleza. Entonces hay que elevar esa energía. Ahí viene otro lío. Entonces, ¿qué tengo que hacer para elevar mi energía? Bueno, pues si eres G-Tools, trabajas lo que es primera y segunda serie. Ok, perfecto. Los GAPAs. Bueno, pues ya las que siguen. Medio genianes y genianes, pues hacer gimnasia y primera serie. E ir cambiando. ¿Qué es un G-Tools? Un G-Tools es el estudiante perfecto. Tiene que estudiar mucho, tiene que saber. Tiene que irse entrenando porque lo que viene está sabroso. Entonces, a medida que vamos elevándonos, vamos comprendiendo. Y vamos dominando los elementos. El primer elemento, la tierra. ¡Ay, qué pesado! Estamos metidos en el lodo. Por eso cuando llegamos al gran arcano estamos todavía metidos ahí en la parte oscura. Vamos a así asomando la cara y luego otro poquito, y luego otro poquito, así. Hasta que ya comenzamos a salir de ese lodo. Es un trabajo constante. ¿Se vale cansarse? Pues sí, descansas un rato y luego continúas. Pero parar no. Una cosa es el descanso, otra cosa es parar. Sí, hasta aquí, ya nunca más vuelvo a hacer esto. Entonces ahí sí, ni modo. Usted mismo se obstruyó, se detuvo.
Claro, quiero caminar. Es que Mica, sí, pues sí. Pero tú vas para allá, donde sea, ¿no? Allá. X. Bueno, en fin, volvemos a más preguntas, porque esto ya se está Muy poniendo bien. hermoso. Muchas Muchas gracias. gracias. Estamos ya Muchas sobre gracias. la hora, entonces Yo solo tengo 3 vamos a años estudiando poder. astrología y logré comprender lo que me dijo. A ver, si Gina nos da permiso, con mucho gusto. Sí, bueno, alguien comentaba por ahí que ya estaba estudiando muchos años astrología, ese fue el comentario por ahí, pero esta va a ser la última pregunta de Gracie, porque ya estamos sobre el tiempo, entonces por favor Gracie, activa tu micrófono. Sí, muy buenas tardes, mucho gusto. Fíjese que le tengo una pregunta que quizás me pueda ayudar muchísimo. Es acerca de que en el transcurso de tantos años he ido observando en mi vida que hay ciertas personas que tienen cierta capacidad, yo no me explico cómo, de entrar en la vida de uno sin que uno se dé cuenta, ni uno dé permiso, pero saben qué es lo que uno hace y toman lo que a ellos les conviene para su bien, porque yo me gustan unas flores y voy al vivero y estoy yendo varias veces a recoger diferentes tipos de flores y a los meses me dice el señor, vino una señora blanca parecida a usted buscando lo mismo. Pero está bien, pero que ocurra otra vez en otra situación y en otra situación, pues me preocupa. ¿Cómo puedo hacer yo en esta situación? Muy simple, pare, mírese, analice y cambie. Si usted ve que a esos seres les llama la atención lo que usted hace, es porque usted está vibrando un poco más alto que ellos. Entonces, pare y continúe en su vibración, pero pues no les dé más motivos. Eso depende de usted, nada más. Si no le quedó claro, hay muchas maneras de hacerlo. Si me están molestando o te molesta que ir al vivero y comprar la misma planta, pues no tiene nada de malo. Lo malo sería que esa persona agarrara su planta y se la llevara. Ah, ahí sí, porque eso sería un robo. Pero pues un robo de idea, porque le parece bonita la flor que usted adquiere, pues es bueno, porque eso significa que esa flor está dando su vibración para mejorar las dos, tanto ella como usted, en ese caso de las flores. En otros casos que vienen y te intrometen en tu vida es porque tú les abres la puerta. Entonces, ¿hasta qué punto dejo entrar a alguien o no? También depende de uno. Entonces, también por eso le digo, pare, analice y véase. Y de acuerdo a eso, en consecuencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es muy simple, pero se ve complicado, pero no lo es. ¿Sí le quedó claro? Muy, Espero que sí. muchas gracias, Sergio. Bueno, nos gustaría, por favor, que ya al terminar esta charla nos comentes tú cuáles serían tus palabras finales, un mensaje final el día de hoy que quisieras compartir con todos nosotros. Bueno, los finales felices no existen, o sí existen. He ahí la pregunta, más bien la paradoja. La otra cosa, bueno, al final es que lo que nos mueve ahorita actualmente en esta ciencia y en esta locución que acabo de tener es motivarlos a que estudien. Porque esta charla nada más es motivacional únicamente. No los pretendo yo catequizar en arqueometría en lo absoluto. Pero sí quiero que despierten esa curiosidad de entender la ciencia y de entender las otras ciencias para poder entender esta. Esta ciencia no es tan simple. O sea, yo la pinto sencilla porque ya voy entendiendo cómo va.
Pero cada uno de ustedes, de acuerdo a su estado de conciencia, de acuerdo a su visión y su conocimiento, vaya integrándola en su vida, de manera tal que aprenda lo que necesita aprender, porque no todos necesitan aprender la misma cosa. Entonces, esta es una charla general para todos y cada uno, pero todos y cada uno va a tomar lo que necesita aprender, lo que necesita decir, bueno, me falta un poquito más de astrología, voy a aprender un poco más de astrología. Me falta aprender un poquito más de alquimia, voy a aprender un poquito más de alquimia. La alquimia es la química antigua, pero esa era aquí adecuada al ser. Entonces, ¿cómo curábamos? De esa manera, con la alquimia. Pero no solo la alquimia de plantitas o de sustancias, de minerales, etcétera, venenos y demás, sino con ese cambio interior. Entonces, ¿qué es lo primero que uno le pide a un paciente? Pues, ¿quiere mejorarse de verdad? Pues hay que cambiar su dieta, hay que cambiar su forma de vida, deje de estar estáticos, párese, camine, dése una vuelta a la manzana, despeje su mente. Entonces, eso es lo que yo los invito a que aprendan. Cada uno de esos estadios que nos enseñan es para eso, es un entrenamiento. Las ciencias son para conocer, para saber. No son únicas y no son para siempre y no son cosas que se carguen. Aquí en medio tenemos este cantarito, ¿sí? Que es el santo grial. Constantemente se llena y se vacía. Se llena y se vacía. Porque no puede contenerlo todo. Entonces, a medida que hemos ido evolucionando, por ejemplo, ya terminamos la primaria hace muchos años. Luego siguió la secundaria, la preparatoria o el bachillerato, depende de donde estés, ¿no? Entraste a la universidad, hiciste una carrera, y después dijiste, no, necesito un MBA o no sé qué más. Ok, lo haces. Pero no es el final de la vida, no es el objetivo único. Porque entre ese medio de hacer todo eso, pues te casaste, tuviste hijos, te compraste una casa, compraste un carro, la lavadora, la estufa, que sé qué tantas cosas, ¿no? Es esa otra vida paralela. Pero siempre vamos en ese aprendizaje. Porque, pues, como vemos aquí en la iniciación, pues la carrera sirve para algunas cosas, sí, como para que el cacumen se te mueva un poquito más, ¿no? Pero hasta ahí. Todo lo demás se va recibiendo con la práctica de las yogas, de todas las yogas. Entonces, ¿cuándo comenzamos? Con la karma yoga, ok. ¿Cómo organizo esto? ¿Dónde está el temperador, el agua, el detergente, etcétera, etcétera? Luego la hatha yoga. Oh, qué gimnasia, vamos, rápido, 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 rápido. ¿No? Inhalación, exhalación, cambio, pum, pum, pum. Bien. Después, la bhakti yoga, entramos en esa parte contemplativa. Despacio. Vemos el mundo tranquilos. ¿No? Después está la Nani Yoga, que es la que estamos practicando en este instante, que es la yoga del conocimiento. Vamos aprendiendo un poquito de acá, un poquito de allá, bla, 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 ¿no? Etcétera. Entonces, pues este es mi mensaje. Practiquen todas y cada una de las ciencias. De a poquito. No se aceleren. No se necesita en esta encarnación aprenderse toda la astrología, ni toda la cábala, ni toda la alquimia, ni toda la geometría sagrada. No. Solo observe. Su hermano mayor decía, no pierda detalle. Cantinflas lo decía, ahí está el detalle. No hay que perder detalle. Yo creo que esa es la parte fundamental de todo esto. No perder detalle. Les agradezco inmensamente, mis queridos hermanos, y que la paz, el amor y la alegría y muchas bendiciones les acompañen siempre en su vida. Que la luz se haga en todos y cada uno de ustedes. Así sea. Pax, hermanos.